es que en cada evento siempre aprendo algo nuevo, siempre datos muy interesantes. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Bruno. Pues mira, vamos a dar a continuación el siguiente panel que va junto con Pegado. Obviamente lo que dijeron de las comunidades planeadas alrededor de todo el sector que genera economía, pues vamos a darle la bienvenida a los siguientes panelistas. Salvador Rivas, el CEO de SARC Architects, por favor, un aplauso para Salvador. Manuel Peniche, urbanista de GDU. Adolfo Blanca, director de Valquírico o Valquírico, no sé decir muy bien todavía. Por favor, tomen asiento aquí, los tres. Bueno, pues me da mucho gusto tener este panel tan diverso y tan todo. Tuvimos una plática anterior en el que estuvo la verdad, muy divertido. Hablamos de muchos temas, pero vamos a tratar de descubrir los beneficios de la comunidad planeada. La comunidad planeada, obviamente ustedes lo han oído, evidentemente la idea de poder hacer que la gente viva, trabaje, tenga ocio, deporte en un mismo lugar y que lo haga de una manera donde haya una armonía es muy importante, ¿no? Hoy en día un gran reto va a ser, y lo hablaremos después, que este tema del nearshoring y lo industrial se pueda complementar la vivienda alrededor. Pero bueno, primero vamos a hablar, les voy a pedir a cada uno que se presente y que nos diga un poquito su background y tengo aquí de mi lado derecho Adolfo Blanca, por favor, preséntate, dinos quién eres, tómate tu tiempo. Gracias. Gracias a ti, Érico, por la invitación. La verdad estamos muy contentos de poder compartir un poco o mucho nuestra experiencia. Soy Adolfo Blanca, soy economista, graduado de la UDLA y llevo 25 años en el mundo del desarrollo inmobiliario. Y últimamente, los últimos 10, con la fortuna de haber fundado junto con mucha más gente, porque luego nos toca hablar acá en los paneles y presumir qué ha sucedido con Valquírico, y la verdad es que ha sucedido gracias a mucha más gente. Aquí en el público está Iván Hidalgo, levanta la mano, coincidimos hoy, es miembro del Consejo de Valquírico. Por allá anda Jo García Sobero, que es el cerebro de inteligencia territorial en nuestra organización, y la verdad es que descubrimos algo maravilloso que yo siempre reconozco: los descubrimientos se hacen muchas veces por accidente. Y si se hace por accidente, está en la responsabilidad de cada quien empaquetar el resultado de ese accidente y hacerlo teórico para replicarlo y hacerlo práctico. Valquírico, no sé si lo conocen, pero si no lo conocen, los invitamos a conocerlo, y a todos la verdad es que los invitamos a entenderlo para poder aplicar en cualquier otro tipo de proyecto inmobiliario lo que este accidente trajo para todos nosotros. Gracias de verdad por la invitación. Muchas gracias. Está aquí al lado, ¿no? ¿Está a cuánto tiempo de aquí? Hoy hice 15 minutos con tráfico intenso de allá para acá, 0 semáforos y una maravilla de lugar. Para los que van a regresar a la Ciudad de México, hagan ahí un pit stop antes de continuar su viaje. Sí, se lo recomendamos mucho. Salvador Rivas, por favor, preséntate, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Érico. Soy Salvador Rivas, arquitecto, ya también con 25 años de experiencia, enfocado en desarrollo de proyectos de diferentes tipologías en México y otros países. Estuve basado 15 años en Reino Unido. Me trajo de regreso a México un proyecto sumamente importante que ya no ha ido para adelante. Pero, ¿Cuál? Di cuál. El proyecto del aeropuerto de Texcoco, ¿no? Estuve a cargo de la coordinación del proyecto desde Londres y luego aquí en México. Pero es para mí un gusto estar de regreso en Puebla. Yo viví parte de mi infancia y juventud aquí en Puebla. Es una ciudad fantástica, siempre me ha gustado mucho. Inclusive dije que cuando regresara a México, aquí es donde iba a vivir. Actualmente estoy en Ciudad de México y soy fundador y CEO de SARC, Salvador Rivas Architects, y apoyamos a desarrolladores e inversionistas inmobiliarios a lograr el éxito de sus proyectos a través de la aplicación de una metodología internacional disponible en México. Y esto buscamos optimizar el costo, la calidad y el tiempo precisamente de los desarrolladores inmobiliarios. Y uno de los aspectos más importantes, y por lo cual pues agradezco mucho al equipo de Inmobiliare estar aquí el día de hoy, es precisamente por la experiencia y dedicación que tenemos al desarrollo de comunidades sostenibles.
he tenido la fortuna de colaborar precisamente con el equipo de GDU. Ahora, obviamente, ellos nos compartirán su gran experiencia desde hace ya muchos años, ¿no? Con esta visión de cómo podemos generar auténticas comunidades sostenibles que traten muchos de los retos que tenemos actualmente en México con una visión a futuro. Entonces, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, Salvador. Lástima lo del aeropuerto. Nos estamos dando cuenta el día de hoy el grave error de no tener un aeropuerto de ese tamaño. Manuel, bienvenido. Por favor, preséntate. Manuel, urbanista de GDU. Buenas tardes a todos. Ya. Listo, allí sí me escuchan bien. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con todos ustedes. Manuel Peniche Osorio, del Grupo de Diseño Urbano, cofundador del despacho, con más de 4 décadas de experiencia en proyectos de toda índole y escala, pero siempre con el enfoque de la sostenibilidad, con el enfoque de la integralidad y la interdisciplinariedad de los proyectos, de lo que aquí se ha venido hablando de manera muy interesante en el panel anterior y de lo que pues todos ustedes sin duda están al tanto, que constituye el enfoque básico contemporáneo que tenemos que adoptar para llevar todo el desarrollo de este país adelante. Yo estoy a cargo en el despacho de todo el área de desarrollo urbano y en particular me parece interesantísimo que este evento se esté llevando a cabo aquí. Es una de las ciudades clave del país, clave para la región del centro y clave a nivel nacional sin duda, para los corredores funcionales y operativos. Está dentro del ámbito de este conjunto de la corona de ciudades del centro del país que sin duda tiene todo el potencial y especialmente creo que Puebla, como se ha venido comentando, tiene un potencial enorme. Simplemente para dar un poco dimensión al tema, en los próximos 10 años posiblemente tengamos que hacer el equivalente en desarrollo urbano a 2 veces la ciudad de Puebla. En 20 años tenemos que construir el equivalente a la Ciudad de México a nivel nacional. Las 30 viviendas que se hablaban hace un rato por cada 1000 metros cuadrados de área industrial techada, puede ser que sea un número que está corto porque quizá no toma en cuenta el efecto indirecto del desarrollo, que puede representar otro 50%. Y también eso genera cualquier cantidad de demanda de servicios. Y otro tema muy importante es que todo eso tiene consecuencias, tiene impacto en el entorno y que requiere un enfoque integral, sustentable. Queremos calidad de vida para todos, ¿verdad? Ciertamente servicios es otra proporción importantísima. Por cada hectárea que desarrollemos de vivienda, tenemos que generar una superficie de servicios posiblemente entre 1000 y 1500 metros cuadrados. En fin, todo ello conlleva además otro tanto, entre el 40 y el 50% adicional en espacio público o semipúblico, en espacio abierto de todo tipo. Y bueno, no hay que seguir mirando el espacio de las calles como calles vehiculares, es parte de ese concepto integral del espacio público, al igual que los parques, al igual que las reservas naturales, los cuerpos de agua, la integralidad de lo que implica ser un entorno realmente sostenible. Muchas gracias, Manuel. Sí, sin duda podemos ver un gran ejemplo de una comunidad bien planeada aquí mismo, ¿no? En este sector. Ayer me decía todo el mundo, qué bárbaro lo que han logrado aquí los amigos de Grupo Proyecta, tan simplemente en este sector, oficinas, ocio, restaurantes, comercio, vivienda vertical, vivienda horizontal y cómo ha crecido de una manera aparentemente ordenado.
pero yo quería empezar la conversación porque tuvimos cuatro ejes de los que íbamos a hablar y más o menos les voy a decir. Uno era generación de proyectos innovadores. La otra era evolución de diferentes disciplinas, como la de la mercadotecnia, el mercadólogo. Comenzar desde cero para ser disruptivos y cómo generar escenarios futuros y de experimentación, ¿no? Cómo generar estas comunidades planeadas a través de la experimentación. Porque todo el mundo cree que tiene la varita mágica para saber cómo se debe de generar, pero tienes que aprender del entorno, del lugar, del clima, de la historia del lugar, ¿no? Entonces, te quiero dar la palabra a ti inmediatamente, Adolfo, para que nos cuentes un poquito cómo fue ese proceso experimental a los cual llegó este proyecto Valquírico, que es sin duda pues, trending y se ha hecho famoso y inclusive ya no les dio tiempo para crecerlo más, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. A ver, yo siempre trato de empezar discutiendo un poquito ahí la batalla que existe en todos los desarrolladores inmobiliarios en nuestra mente cuando batallamos entre la razón y la intuición, porque estamos acostumbrados a escuchar primero la razón, los mercados, los estudios, el para dónde y el cómo podemos hacer el negocio y obtener los resultados que buscamos en el ámbito inmobiliario. Pero todos nosotros, cada quien en su segmento, ha tenido una batalla ahí de la intuición versus la razón. Y Valquírico es el más claro ejemplo, porque hace exactamente 10 años, en estos meses, desobedecimos dramáticamente a la razón cuando mercadólogos nos decían: te prohíbo que lo hagas y si lo haces no vayas a mencionar mi nombre porque no quiero que me lleven a mí entre las patas relacionado con un proyecto. Hoy vemos visionario y disruptivo, pero en aquel entonces nada más era disruptivo, ¿no? O sea, los mercadólogos son los verdugos de muchos proyectos que pudieron haber salido a futuro. O los salvadores, pero son los salvadores cuando están estudiando algo ya establecido, algo repetible, algo prendido dentro de la economía. Pero si uno va por un proyecto innovador, muy probablemente el mercadólogo no lo entienda. Entonces, en aquel entonces fuimos referidos como una locura y uno regresa a su casa y le dice a su esposa: mi amor, si ves de plano que estoy tan loco, párame porque voy a quebrar a mucha gente que está creyendo en nosotros. Y la verdad es que decidimos apostar por la intuición y nos pagó. Pero no cuando te vas por la intuición tienes que dejar la razón a un lado, sino que hay que aterrizar el sueño, hay que estructurarlo, hay que estudiar bien qué sucede. Y la verdad es que el proyecto superó expectativas de todas formas y nos hemos dedicado estos 10 años a estructurar en la razón lo que nos trajo la intuición. Dicen en inglés, es un proyecto thought outside of the box, y como no hay box, pues ahora hay que crear esa caja para poder ensamblar en el interior exactamente lo que trajo esta disrupción. Y la verdad es que hemos encontrado un modelo de negocios. A mucha gente le explico que los proyectos de desarrollo inmobiliario, esa D de desarrollo, traen un desarrollo económico que en esencia deberían de ser siempre entendidos por el desarrollador para que el desarrollo económico sea compartido y recíproco con la comunidad. Es la antítesis del resort a lo que me estoy refiriendo. Un resort normalmente acapara el desarrollo, no deja entrar a los mexicanos más que a proveer la fruta y atender las camas, y el lunes hace corte de caja y se lleva las utilidades a Cayman, ¿no? Si uno hace proyectos inclusivos de desarrollo económico recíproco y a su vez teje una comunidad y en esa comunidad hay esa inclusión social, pues la verdad es que no hay límite y es lo que le dio el combustible a Valquírico. A ver, Salvador, ¿cómo generar este tipo de proyectos, ¿no? Además de outside the box, ¿cómo generar para que realmente la comunidad genere riqueza, ¿no? Historia, cultura, porque hablamos también de otros elementos que deben tener los proyectos, ¿no? Y como Valquírico fue romántico, fue histórico, fue arquitectónico, tuvo varios. ¿Cómo lo podríamos generar en los proyectos? ¿Cómo es el proceso de pensamiento y de convencimiento luego a la gente que está apostando por esto? Sí, es muy interesante porque realmente, viendo el contexto México y ahora que estamos aquí precisamente en Puebla, tenemos muchos elementos para precisamente detonar este tipo de proyectos, ¿no?
Por muchos años hemos visto al urbanismo pues, que se basa en Estados Unidos, generado a partir del uso del automóvil, la descentralización de los centros urbanos, y ese es un modelo que hemos seguido por mucho tiempo, inclusive hasta la fecha. Entonces, yo creo que estamos ahorita en un momento muy interesante, de gran oportunidad, es el momento México del que se llama, donde podemos tomar esta perspectiva de qué es lo que realmente ya tenemos y qué ha funcionado. Si vemos a nuestras ciudades, nuestros centros históricos, que también se basan en un modelo quizás más europeo, pues ya funcionaban, ¿no? La gente caminaba, ya había aspectos de usos mixtos, donde pues el comercio se encontraba en planta baja, la gente trabajaba arriba y vivía en los niveles superiores. Había oportunidades de recreación, de esparcimiento. Entonces, justamente en el proyecto de Campus Biometrópolis, donde colaboramos con GDU hace ya pues algunos años, fue muy interesante porque desde una perspectiva europea en ese momento tomamos los elementos más importantes de las ciudades mexicanas, inclusive evaluamos varios de los centros históricos, los tamaños de las cuadras, incorporando mercados. Entonces, en muchas ocasiones no se trata de generar algo nuevo ni reinventar la rueda, tenemos ya mucho de lo cual nos podemos basar. También siempre con una visión hacia la innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que sí podemos generar este tipo de comunidades, pero pues no surgen de la nada, ¿no? Es un proceso analítico, es mucha comunicación y conversación, por supuesto, con los principales actores, con las autoridades, con los inversionistas, porque generar una comunidad, como bien lo comentaba Adolfo, pues es un proceso, ¿no? Y en ocasiones pues uno no sabe muy bien cómo se van a dar las dinámicas. O sea, ninguno de nosotros esperaba un evento como la pandemia, ¿no? Y eso genuinamente ha venido a cambiar las dinámicas, ¿no? Que ahora podemos trabajar desde casa, que ahora los traslados se reducen, que necesitamos mucho más el espacio al aire libre, que en México es algo que tenemos de una forma pues muy accesible. Entonces, son todos estos elementos donde genuinamente podemos tomar los referentes de lo que ya existe, pero con una visión a futuro y siguiendo una metodología pues muy planeada, muy cuidada. Pero también estoy de acuerdo con lo que comenta Adolfo, o sea, de pronto es mucho el tema de la intuición, de una visión de lo inesperado, porque precisamente pues las comunidades son sobre personas, no se trata de determinar cómo las personas vamos a vivir, sino generar esos espacios y oportunidades para que realmente las personas lo hagan propio, se generen experiencias nuevas y ahí es donde se generan comunidades verdaderamente exitosas y sostenibles. Mira, ahí quiero tomar un poquito lo que dijiste y pasársela a Manuel acerca de cómo generar estos tejidos sociales sólidos, ¿no? Y de diferentes capas. O sea, han habido ejemplos o intentos en la Ciudad de México de hacer vivienda asequible, pegada con vivienda media y con comercio. No sé si se ha logrado o se ha podido lograr, es muy difícil, pero hay un ejemplo muy importante en México. ¿Quién conoce el Parque La Mexicana en Santa Fe? Casi todos. Bueno, en Santa Fe había un parque, había unos terrenos que estaban abandonados, bueno, no abandonados, era una mina, y hicieron un parque muy interesante que además lo hizo GDU, y donde visualizaron una manera de que la gente pudiera caminar, pudiera llevar a sus perros. No había dónde pasear perros en Santa Fe, no había dónde caminar en Santa Fe, no había dónde andar en bici, no había comercio, pues ahora sí, de calle. Y hicieron un parque que la verdad generó un éxito porque no solamente lo usan la gente que vive en estos edificios residenciales, sino también que viene de otros lados, vienen de Coajimalpa, vienen de los alrededores, de clase media, media baja, a pasear, y se genera un convivio, un tejido social muy diverso que jamás yo pensé que se pudiera ir. Está tan lleno a veces que no se puede estar. ¿Así lo pensaron? ¿Así lo visualizaron? ¿O fue ahora sí que un éxito sin querer queriendo? Un efecto imprevisto. Imprevisto. No, por supuesto que estaba implícito en la concepción del parque, gracias por mencionarlo. Creo que, bueno, es conocido ese caso que mencionas, Erico, como parque propiamente, pero no fue concebido nada más como parque.
tiene una parte que es claramente un aspecto de generación de actividad económica, o sea, áreas comerciales. Tiene también una parte integrada para desarrollo habitacional, con predios destinados a vivienda de alta densidad, y está tejido, está entretejido a un ambiente urbano que no fue concebido de manera integral, pero que tenía esta gran oportunidad, la de reciclar un predio pues que era una mina y al que se le consideraba como un elemento negativo en el entorno, pero que por su posición y por su extensión y características pudo aprovecharse para entretejer en este ambiente concebido con los criterios de la modernidad tradicional, funcionalista, para coches, que es Santa Fe, y revertir como una intervención capaz de, digamos, reorientar el enfoque del desarrollo de esa área, ¿no? Y por su escala y sus características, generar comunidad porque le da a esta área de la ciudad un espacio de peatonalidad, un espacio de encuentro social, un espacio de activación comunitaria, ¿verdad? Y por supuesto que ha habido efectos inesperados, así debe ser cuando se proyecta fuera de la caja, ¿no? Evolucionan por sí mismos también. Pero desde luego esto es previsible en gran medida en términos de cómo lo concibes, de concebir las intervenciones de desarrollo de tal manera que se vean los tres ámbitos básicos que implica un asentamiento sostenible, ¿verdad? Desde luego lo físico artificial, lo físico natural, el entorno donde te estás ubicando y en el que vas a, digamos, por un lado impactar y por otro lado contribuir, y el entorno social. Tres ingredientes que son, digo, no hay monedas de tres caras, pero imagínenselas pues, ¿no? No es separable una cosa de la otra en un enfoque realmente interdisciplinar. Además, un ingrediente importante para abordar estos temas es un enfoque de multidisciplina, es decir, los ingenieros no van después de los urbanistas y los arquitectos, los economistas no van antes y ponen números y son objetivo y nada más, los sociólogos tienen que estar ahí, los científicos sociales, los expertos en comunidad, la gente del desarrollo de estudio de mercado, pero no los clásicos, ¿verdad?, que ven desde un enfoque parcial, no integral, el problema que enfrentan de generar un modelo de mercado. Los economistas necesitamos que también estén en el mismo barco y al mismo nivel, ¿no? Porque necesitamos soluciones financieras creativas. No es, intuición contra razón, es integración de todos los aspectos que pues es la condición para realmente buscar la sostenibilidad, ¿no? No queremos parques industriales que sean una colección de naves de calles diseñadas para trailers, no, queremos parques integrales, ¿verdad? Queremos que se integren a la ciudad, queremos proyectos que integren a las partes industriales. En fin, desafortunadamente no estamos viendo algunas imágenes que hubiese sido conveniente, pues lo del parque y otras más, si las pudieran pasar, ¿no? Ahorita las vimos. Debe de haber más imágenes en el roll-up. Oye, Adolfo, a ver, yo quería platicarte. La pandemia nos encerró a todos, ¿no? Pero la post-pandemia nos quitaron la correa como perro en azotea y ahorita a donde veamos espacio abierto, ¿no?, donde veamos un lugar donde podamos ver la naturaleza, caminar, convivir, pues obviamente eso es a lo que debe de estar volcado el desarrollador, ¿no?, y el arquitecto y el urbanista, porque pues la pospandemia nos trajo muchas enseñanzas. ¿Ustedes qué han aprendido sobre eso? A ver, primero a continuar desarrollando con todo y miedo,
porque la pandemia primero nos encapsuló en una era de pánico. Yo recuerdo esas tardes de la segunda o tercera semana a donde pensé que iba a durar 2, 3 meses o un mes tal vez ese encierro, y cuando nos dimos cuenta que era algo muy serio a nivel global, la verdad es que nosotros gritamos paren con todas nuestras fuerzas, paren. Y hay proyectos inmobiliarios que no se pueden parar. Nuestro tren se amarró, sacó chispas, pero no se paró. Y entonces tuvimos que continuar y adaptarnos, y el secreto es ese, adaptarte a un cambio inesperado. Y la verdad es que teníamos en aquel entonces ese pánico, pero acabó demostrándose que para nuestro caso fue una bendición. Los espacios abiertos, el encierre de las comunidades, las ganas de salir, las diferencias de atender el tema de la pandemia estatales, nosotros estando 400 metros en el estado de Tlaxcala, pero dependiendo tremendamente de la mancha metropolitana de Puebla, tuvimos que vivir ahí cómo pensaba Tlaxcala, cómo pensaba Puebla, y la verdad es que todo nos acabó favoreciendo. Pero ahí la moraleja es el tema adaptativo. Nos adaptamos, acabó siendo abono para el florecimiento de la economía, que creo que es el caso de todos, con mucho susto, pero con muy buenos resultados. La verdad es que también ahí se observó lo que creo es indispensable para el exitoso desempeño de una comunidad planeada. Por ejemplo, ahorita, que es el tema central del panel, nosotros creemos en la gobernanza aplicada. Y yo sí quiero hacer conciencia entre todos los desarrolladores de todo tipo de condominios, porque hay parques industriales que actúan en formato condominal, hay residenciales, hay mixtos como el nuestro, que hagamos una conciencia profunda respecto de que la ley sí es la ley, y que en México solo estamos acostumbrados a observar la federal, bueno, en algunos casos, pero el bien portado observa las leyes federales, las estatales, las municipales, y hay un ámbito muy descuidado, y es la ley condominal, que si no se contraviene a las otras tres, a sus primeras tres, es la ley. Y entonces la comunidad gira, porque nosotros decimos que nos dedicamos a tejer comunidades a mano. Sí, a mano, pero con una impartición, aplicación, observancia de una ley, y eso fue clave en la pandemia. La práctica sana de todo lo que venía alrededor de la pandemia nos llevó a demostrar que la ley condominal era indispensable para el buen desarrollo de nuestra comunidad. Sí, platicamos de cuando Juan se convierte en John, ¿no? Exacto, todos hemos cruzado la frontera. En el panel anterior había gente hablando de Tijuana. Todo mundo cruza la frontera en Tijuana como Juan, y cuando entra a San Diego ya es John, ya hay full stop, ya no hay doble fila. Pero también John, cuando cruza a Tijuana, le encanta poner sus intermitentes y convertirse en un Juan y vivir el desorden que vivimos en México. La verdad es que la única diferencia es lo que en inglés dicen law enforcement, y en México no hay enforcement. Ahorita, antes de platicar, estaba platicando con Juan Pablo Royoleo de el tema de esto. A ver, traduzcan literalmente law enforcement al español. Tu cerebro va a tartamudear tantito y va a decir si es observar, aplicar o qué, pero es todo un conjunto el enforcement. Y cuando lo hay en una comunidad, a Valquirico hoy llega Juan con su perro, y cuando entra a Valquirico se convierte en John y limpia y practica, porque hay aplicación de la ley, y eso en un tejido de comunidad es indispensable. ¿Tú qué opinas, Salvador? Yo creo que es de lo más importante. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un departamento en Playacar, y las multas por hacer ruido después de tal hora las fueron subiendo, ¿no? Primero en 2,000 pesos, y tú decías, la pago, total, yo me quiero seguir echando la pachanga. Y seguro el que observa la ley tiene un medidor de decibeles, y entonces las aplica con objetividad. Pero cuando la multa subió a 10,000 pesos, todos nos ordenamos, ya nadie… John, nos volvimos John, y las fiestas se volvieron John. A las 11 se apaga el rollo. ¿Pero tú qué opinas de eso? Sí, realmente, de nuevo, las comunidades son elementos vivos, ¿no? O sea, por más planeación y estrategia que se haga, como decía anteriormente, es a partir de personas, ¿no? Del comportamiento, de cómo se van a ir generando estos hábitos
continuamente. Pero también se mencionaba algo que es muy importante, que es el aspecto de adaptabilidad. A nosotros en SARC es algo que nos apasiona y lo vemos desde el punto de vista no solo arquitectónico, sino también urbanístico. Qué importante es que nuestros desarrollos a futuro ya tengan esos componentes para que precisamente se puedan adaptar a estos cambios inesperados. Y no tenemos una bola de cristal, no podemos saber exactamente qué es lo que va a suceder, ni desde el punto de vista político, económico, social o inclusive hasta medioambiental, pero sí podemos preparar nuestras comunidades a algo que es muy importante, que es la resiliencia. Y es aquí donde vuelvo al punto que en México tenemos mucho bagaje, mucho, recursos históricos, culturales, de fórmulas que han funcionado muy bien, pero cómo esto ahora se combina con innovación y tecnología, ¿no? Tenemos una gran oportunidad en años por venir para generar precisamente estos desarrollos, estas comunidades que tomen pues, los diferentes elementos. Y me regreso a las lecciones aprendidas, porque comentaba con alguien anteriormente, en muchas ocasiones se presentan desarrollos o comunidades que son víctimas de su propio éxito. Creo que uno de los retos más importantes que tenemos como México país en todas nuestras ciudades es el tema de movilidad, ¿no? Y eso daría para otro panel como tal. Pero el tema del agua, ¿no? El tema de la energía que se mencionaba previamente. Entonces, tenemos muchos elementos ahí que sí tenemos que tomar en cuenta e ir preparándonos para que realmente nuestros proyectos sean muy exitosos desde el punto de vista financiera, financiera, social y medioambientalmente. Manuel, mira, México está viviendo un momento social político muy, muy intenso, en los que están ellos y nosotros, en los que nos dividen políticamente, siendo que los mexicanos somos hospitalarios, ¿no? Tenemos un ambiente social, nos ven así en todo el mundo, ¿no? Gente abierta, gente alegre. Un mexicano se encuentra otro mexicano fuera de México y pues somos paisanos, nos amamos y nos queremos. ¿Cómo podemos tratar de romper esa segregación política, porque no es social, es política, que nos están metiendo a través del desarrollo inmobiliario? Bueno, ese planteamiento yo creo que requiere otro congreso, pero bueno, desde el punto de vista de una visión integral y sustentable de los desarrollos, crear comunidad es el camino para lograr esa unidad y evitar esa individualidad y ese aislamiento generado por el modelo de la ciudad moderna funcionalista, en donde, bueno, cada quien está en su nicho, en su departamento, no hay espacio público, no hay encuentro comunitario, no hay cultura local, no hay raíces. El propiciar con nuestra concepción del desarrollo la generación comunitaria, la generación de estructuras comunitarias efectivas, funcionales en ese sentido, pues yo creo que es la mejor medicina para evitar esa disgregación, esa fragmentación en todos sentidos, ¿no? Y eso genera valor. Las comunidades no son nada más nuestros clientes, no son nada más los ocupantes de lo que hacemos, ¿no? Son el objetivo, el sentido mismo de lo que hacemos y generan valor, ¿no? Generan valor en muchos sentidos. Al igual que pasa con esos espacios que les corresponden como comunidad, con el espacio común, con el espacio colectivo o el semipúblico y público, desde la calle, la plaza, el jardín, el lugar de juegos, el gimnasio abierto, los andadores, ¿no? Algo muy atinado que podemos apreciar en donde estamos, ¿verdad? Que ya tiende a ese nuevo urbanismo, ¿verdad? En donde hay esta concepción y se da la comunidad, se da esta integralidad, integración, que pues justamente es lo opuesto a lo que ha sucedido en esta ciudad fragmentada, tradicional, ya de la época moderna, que tenemos que dejar atrás. Y mucho es retomar pues el gran bagaje cultural que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Ese conocimiento histórico y ese valor que viene de ahí, de siglos de creación de cultura y comunidad, ¿no? Bueno, les quiero hacer una pregunta, nos quedan 3 minutos.
¿Hay lugar para más Valquíricos en México? ¿O es nada más un ejemplo único? ¿O podemos, o qué otra cosa puedes pensar? Sé que estás haciendo por ahí un proyecto nuevo, ¿se puede platicar? Platícanos. Claro que se puede platicar desde el punto de vista de nuestra organización, la cual enmarcamos dentro de un proyecto que se llama Reinos de México, que es un proyecto con un ADN histórico-cultural muy profundo. Universo Avanza, que es la empresa que dirijo, la organización que dirijo, fundó su segundo reino. El primero fue Valquírico, el segundo se llama Sasi del Valle. Es una fundación que realizamos el 8º mes, el 8º día, a la 8ª hora, al 8º minuto. Pronunciamos la frase: aquí se funda el pueblo de Sasi del Valle. Por cierto, es la tercera vez que se pronuncia el protocolo de fundación de una comunidad en apego a los protocolos de fundación de la corona en la época de la conquista, porque chistosamente los mexicanos no habíamos pronunciado nunca el aquí se funda un pueblo. Lo hizo Pablo Bush en la Riviera Maya para proteger la tortuga, pero sus intenciones eran biomarinas, y eso lo hizo en los 80s. Valquírico lo hizo en el 2014 y Sasi del Valle, el segundo reino, ahorita en el 2023. Nada más que tenemos que tomar en cuenta que la fundación de un pueblo no es así como clonar un proyecto como Valquírico. Hay que dejarlo tener sus propias formas de nacer. Va a ser seguramente muy diferente. En influencia, el pueblo de Valquírico está influenciado por la zona de la Toscana, el de Sasi del Valle por Basilicata, específicamente por la ciudad de Matera, que es capital europea de la cultura. Los italianos nos concedieron el honor de hermanar a Sasi del Valle con Matera. Es un asunto macro, o sea, en verdad nos tenemos que sentir muy orgullosos porque los italianos son muy celosos de compartir sus temas, y seguiremos fundando pueblos a través de la red de Reinos de México. Pero el punto es que este pensamiento fuera de la caja que creó a Valquírico es aplicable a todo tipo de proyectos. Nosotros sí, en verdad, estamos muy entusiasmados de poder contagiar. A lo mejor por ahí en los 70s alguien inventó este resort que yo criticaba, y el modelo cundió por el mundo, especialmente por México. No es exclusivo de nosotros. Estamos para compartirlo, y aplica en parques industriales, y aplica en zonas turísticas, y aplica en pueblitos románticos como los nuestros, porque gira alrededor de este concepto que bien le atinaste de crear comunidades y tejerlas a mano en el ámbito industrial o en el comercial o en el tecnológico, en el turístico, en el mixto, pero yo sí creo que es muy replicable. Muy bien, ¿tú qué opinas, Salvador? Sí, de nuevo, me refiero al tema de la gran oportunidad que tenemos en este momento en México. O sea, escuchando a Adolfo, nosotros también estamos muy enfocados en diseños de varios tipos de proyectos alrededor del país, desde Tijuana, la zona del Bajío, Riviera Maya. Y lo que México nos ofrece es una oportunidad extraordinaria, con esa riqueza, con esa biodiversidad. Y tenemos que ser muy responsables, todos los que participamos en el sector del desarrollo inmobiliario, porque no es exclusivo de las autoridades, no es exclusivo de los diseñadores, sino que realmente todos somos, o sea, para que la comunidad como tal se genere, pues tiene que ser a partir precisamente de todos los que formamos parte de ella, porque si no, hay casos también muy conocidos o muy tangibles donde se propusieron zonas o desarrollos y la gente no los utiliza o no los vive como debería de ser. Entonces, en este caso, sí, las tendencias al día de hoy hablan de hospitalidad, hablan de bienestar, ¿no? El tema del wellness, todos nuestra accesibilidad, inclusividad. Hay valores que ya son absolutamente universales, atemporales y necesarios. Y de nuevo, es muy importante que cada uno de los desarrollos que propongamos sea muy del lugar, ¿no? Que veamos como parte de lo que realmente está requiriendo Puebla, en este caso, lo que está requiriendo Guanajuato. Y la verdad, pues estamos ante un momento sumamente importante donde todos podemos contribuir a la generación de estas comunidades verdaderamente sostenibles. Mira, por fin pudimos poner la foto de Parque La Mexicana ahí en Santa Fe, ¿no? Tiene muchas áreas verdes, caminos, ¿no? Peatonales, tiene ahí me gusta mucho un como atrium, ¿no? También un laguito, ¿no?
¿no? Está súper bien compuesto con varios elementos. Exacto, y se vuelve el corazón de la comunidad con todos esos elementos que aporta y por la manera en que está tejido el espacio con el resto del área, ¿no? Ahí vemos el plan maestro de conjunto para que se aprecie un poco la complejidad que tiene, los elementos que lo componen. Tiene no solamente ese espacio abierto, tiene un centro culinario, tiene un centro comercial, tiene una unidad deportiva, tiene edificios de departamentos de alta densidad, en fin. Esa vista nocturna creo que también es muy interesante porque pues, está concebido para vivirlo también de noche, ¿verdad? No es un parque al cual en la noche se cierra, es totalmente abierto, no hay rejas, está integrado y es habitable todo el tiempo. El esquema financiero es muy importante también, innovador, no es una aportación pública de la ciudad, sino una interacción muy importante con la comunidad, con los inversionistas de la zona y la ciudad, ¿no? En fin, si quieren muy rápidamente. Sí, en fin, hay varios ahí, nos quedan 2 minutos. ¿Alguien tiene una pregunta? Vamos a darle la primera. Felicidades a los 4, panel de primer mundo. Bueno, después de vivir el panel anterior, yo quiero hacer una pregunta retadora aquí a los 3. Entendiendo que nuestras ciudades en todo el país crecen 40,000 hectáreas por año, sí o sí. Eso, el tema demográfico no tiene que ver nada con tema político, con tema económico. Es un crecimiento nato que tenemos. Luego entonces, ahorita el tema de moda es el nearshoring, que es un crecimiento exponencial muy fuerte que nos está llegando, con 2 culturas, Estados Unidos, Guangdong, y lo que se refiere a China. ¿Cómo desaprender los desarrolladores inmobiliarios en el ámbito industrial, comercial y habitacional ese modelo de negocio de tantos años para ponernos competitivos a lo que hoy va a suceder? ¿Y a qué me refiero? El barco que más puede, un barco puede traer 16,000 contenedores, un tren 600. ¿Qué va a suceder con nuestras carreteras? Están llenas de contenedores y se van a multiplicar. Si se van a construir 100 millones de metros cuadrados de clase A, decía don Jaime Bermúdez, pionero de la industria, por cada 1,000 metros techados se necesitan 30 viviendas. Luego entonces, en su apuesta, en la disrupción, en el tema de la planeación de comunidad urbana y todo el tema de urbanismo, ¿ustedes qué le dirían a Puebla? ¿Cómo sería esa planeación al corto, mediano y largo plazo? En el sentido de hacer un despertar disruptivo, en decir, esta es la orientación donde vamos a integrar industria, vivienda, comercio, vamos a cuidar lo peatonal, lo ambiental y todos estos temas que conectan con el deber ser. ¿Qué les dirían a los visitantes o a los asistentes poblanos? ¿Para dónde es? Adolfo, Rafa, ¿para dónde es? ¿Para dónde le damos? ¿Por qué? Aquí ustedes producen en Audi 500 unidades diarias y otro tanto en Volkswagen, ¿no? Impresionante los ecosistemas, pero los he escuchado, no están como conectados, ¿no? Tlaxcala con Puebla. ¿Qué recomendarían ustedes? Porque hace rato vimos al principal del estado y bueno, deja claro que es el momento de invertir, pero ¿en dónde? Los planes de desarrollo urbano son ad hoc. A mí díganme, yo quiero 300 hectáreas aquí para tema habitacional y 100 para industrial. Díganme dónde. Creo que muchos venimos a escuchar aquí en Puebla, ¿dónde le ponemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos ayudarían? Yo rapidísimo. Creo que va a depender tremendamente de la visión de los gobernantes de Estado, de los estados de México. Ahorita que se fue el mandatario, está saliendo. Quien sea que entre
si no aplica políticas multidisciplinarias para la planeación de la infraestructura estatal, va a desperdiciar, como ya en Puebla llevamos varios años cambiando gobiernos, unos buenos, unos regulares, unos no tan buenos, va a depender del tino de la planeación estratégica de cada estado. Por ejemplo, yo ahorita tengo altas expectativas de Coahuila, ayer lo hablábamos. Traen una visión de mega aprovechamiento de la coyuntura, pero lo están haciendo con una planeación integral. Ya de ahí emana, porque bueno, también tenemos cambio federal, habrá una alineación federal, estatal, lo municipal es importante, pero no para lo que tú tocas. Y luego nosotros como inversionistas aprovechar algo claro en esa planeación. Yo sí creo que en el caso de Puebla, lo que haga el próximo gobernador una vez que tome funciones es clave, son 6 años clave para el aprovechamiento del nearshoring. Nuestra vecindad con la infraestructura del tren interoceánico es clave. Puebla es la llave al Bajío y al norte. Los poblanos tenemos una oportunidad de oro, los tlaxcaltecas, Hidalgo incluso, pero sí todo depende de que los gobernadores se pongan las pilas y no tengan ahí un secretario de infraestructura peleado con el de desarrollo territorial, medio en línea con el de medio ambiente. Tiene que haber una multidisciplina muy elegante. Nada más brevemente, lo que vemos en Puebla a nivel nacional e internacional, realmente ya ha habido grandes avances, ¿no? Puebla ya lleva digamos, camino recorrido en lo que implica pues, la nueva planeación urbana. Hay áreas de oportunidad, ciertamente, pero lo veíamos en un foro internacional precisamente de diseño urbano. El reto que tenemos en nuestras ciudades latinoamericanas es una mayor integración. Seguimos planeando los usos o las áreas de una forma no articulada. O sea, está la industria por un lado, está la vivienda por otro, y eso es lo que genera pues, el gran tráfico que tenemos en nuestras ciudades. Entonces, en el momento que esa planeación ya tome en cuenta cuáles son los requerimientos actuales, medianos y futuros, y lo veamos desde un punto de vista de que vamos a generar esas oportunidades de donde se generen las fuentes de trabajo, ahí es donde la gente viva y no nos tengamos que estar desplazando 1 o 2 horas para llegar a los lugares de trabajo. Entonces, sí hay pues camino por recorrer, pero nosotros nos consideramos bastante positivos de que tenemos que dejar de importar ideas y que en México nos convirtamos realmente en exportadores de innovación, de talento, porque volvemos al punto y ya lo tenemos todo como para ir generando esas oportunidades. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero para contestarte, Juan Carlos, hay un panel de vivienda donde creo que los vivienderos tienen un poquito más de noción hacia dónde puede y debe de crecer la ciudad de Puebla. Yo creo que ahorita no lo tiene claro nadie porque pues como hay un cambio de gobierno, federal, estatal, pues entonces vamos a tener que ver qué pasa después del junio, ¿no? Y ya lo tendrán mucho más visualizado. Pero muchísimas gracias, un aplauso para mi panel de lujo. Muchas gracias.